Contarlas. Libros, clásicos, novedades, recomendaciones, literatura que perdura y que pasa. Y vuelta de hoja. El señalador de Así son las cosas. R.I.R. Sánchez, Ricardo y Rocío. Rocío y Ricardo son los responsables de esta sección. Agradecemos mucho la compañía que este año vamos a tener de la gente de Lema Libros en esta idea surgida del año pasado en nuestro programa de detenernos en la literatura, promover la lectura, los libros y analizarla. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y en este espacio de los jueves, como vos decías, dos segmentos fundamentales, digamos mejor tres segmentos. Uno que tiene que ver con un registro de libros entresacados de la biblioteca que no tienen que ver con estar estableciendo ni siquiera un gusto personal y tampoco una especie de canon de libros que son importantísimos por su concepción y su carácter. Simplemente lo que hay en la biblioteca. Después están las recomendaciones que seguramente se van a profundizar durante el año con la gente de Lema Libros y finalmente los jueves el análisis de Rocío. Así que comenzamos por lo primero. Un sobre cerrado es un enigma que tiene otros enigmas en su interior. Aquel era grande, abultado, de papel manila, con el sello del laboratorio impreso en el ángulo inferior izquierdo. Y antes de abrir la solapa, mientras lo sopesaba en la mano buscando al mismo tiempo una plegadera entre los pinceles y frascos de pintura y barniz, Julia estaba muy lejos de imaginar hasta qué punto ese gesto iba a cambiar su vida. Así comienza La tabla de Flandes, tercera novela de Arturo Pérez Reverte. La historia de Julia, una joven restauradora de arte a quien un galerista encarga la recuperación de un cuadro titulado La partida de ajedrez, obra de un tal Peter van Huys, personaje de ficción que acaso remite al pintor flamenco del siglo XVI que se llamó Pieter Huys. A punto de ser subastada, requiere de Julia una tarea de rescate en medio de la cual descubre que el pintor escondió en la pintura un secreto en el interior de esa partida que allí se muestra y que la búsqueda de ese secreto estará jalonado de peligros. El secreto de la partida de ajedrez radica en una inscripción que ha permanecido oculta durante 5 siglos, la frase «Quis nec habit iutem», ¿quién mató al caballero? Y su descubrimiento motivará a la joven, a César, su tutor y prestigioso anticuario y a un eximio ajedrecista. Para seguir ese misterio que puede cambiar la historia de Europa, deberán jugar retrospectivamente analizando los presuntos movimientos anteriores que derivaron en la posición que se representa en la pintura. Y haciéndolo, se sorprenderán al comprobar que la partida continúa en tiempo real y que ahora el rival anónimo seguirá jugando, pero con ellos, tomándolos como pieza del tablero. Sobre el despliegue de esa línea argumental, Pérez Reverte expone algunos rasgos que luego ha ido desarrollando en su carrera, eficaz combinatoria de misterio, suspenso e intriga, que se desarrollan en medio de un paseo por elementos de lógica, filosofía, literatura, pintura, matemática y ajedrez, todos en dosis homeopáticas y elementales que configuran parte del atractivo, algo superficial pero muy eficaz de este relato. Bueno, después de un fragmentito de esa música que alude a la ambientación, el tiempo de ambientación de la novela de la que acabamos de hablar, vamos a reemplazar por unos días a Mateo de Lema Libros, que tiene mucha actividad por estos días con la venta de los libros para los chicos en las escuelas, así que vamos a hacer algunas cosas algún anticipo de cosas que han llegado. Por ejemplo, cosas pequeñas como esas, una novela de Claire Keegan, una de las voces más potentes de la literatura irlandesa contemporánea, que se detiene en pequeñas cosas cotidianas que hacen la diferencia para construir esta novela que sucede en el invierno de 1975 en un pequeño pueblo irlandés. Allí Bill Furlong, un hombre amable y trabajador infatigable que vende carbón y madera, tiene como única preocupación que a su esposa y a sus 5 hijas no les falte nada.
Lleva una vida tranquila y rutinaria hasta que un día, mientras entrega un pedido en el convento del pueblo, se involucra en una situación que le devuelve otra imagen de su pasado, dejándolo en medio de una encrucijada definitiva. Por un lado, seguir su instinto de autopreservación y mirar hacia abajo. Por el otro, actuar con coraje y hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Cosas pequeñas como esas de Claire Keegan. Y otro anticipo es el Teoría de la Gravedad, una selección de columnas publicadas por Leila Guerreiro en la contraportada del diario El País de España, escritos que además de formar una hermosa constelación de sus recuerdos, lecturas y reflexiones, tienen la fuerza de la mejor literatura. Entre muchas otras cosas, los textos, según la misma escritora, tratan del tamaño de la aridez de nuestros corazones, de repollos y reyes, de qué sirve, de por qué el mar hierve y de si los cerdos tienen alas, del horror del amor cuando se termina, de todas las cosas que estaban hechas para olvidar, que no hemos olvidado nunca, de las que estaban hechas para no olvidar jamás, el dolor, los muertos queridos, aquella tarde en la arena y que sin embargo hemos olvidado para siempre. Teoría de la Gravedad, selección de columnas de Leila Guerreiro. Y ahora escuchamos para el cierre la opinión de Rocío Sánchez. Antes de que terminara el año y con la expectativa de los días venideros para leer al sol, hice un listado de los libros que quería leer en el verano. De esa extensa lista conseguí varios y sin organizar mucho el orden de las lecturas, comencé por el que había quedado encima en la pila de libros. Esa lectura marcó de alguna manera el augurio de muchas otras experiencias lectoras que vendrían después. Así que confiando en ese criterio misterioso del azar, comenzaré este nuevo año de recomendaciones con aquel primer libro. No sé si me gustaron muchísimo todos los libros que leí en el verano, en lo que pasó del verano en verdad, porque aunque parezca que sí ha terminado, todavía estamos sumergidos en los días cálidos de Extensos. Pero creo que cada uno de ellos me abrió una pregunta, así que acabamos. Mugre Rosa se titula la segunda novela de la uruguaya Fernanda Trías, publicada por Random House en abril de 2021. Y fue para mí la novela inaugural de 2022. ¿Qué sucede cuando la ciencia ficción se acerca tanto a la realidad que nos choca de frente? ¿Cómo sobrevivir a la sensación de que todo aquello oscuro que proyectamos como distópico está a un paso de volverse parte del mundo real? En esta novela la protagonista sobrevive, entre la desesperanza, la valentía y el impulso tenaz de vivir, a una ciudad que ha sido tomada por una peste. Nadie sabe de dónde ha venido este fenómeno en el que miles de peces aparecen muertos en la costa y en el que un viento rosa infecta los cuerpos, despellejándolos como una pared que se descascara hasta quedar en carne viva. También hay otros, los enfermos crónicos, que permanecen en hospitales aislados para ser estudiados por la ciencia. El resto de la población oscila entre huir hacia otros lugares donde en apariencia la peste aún no ha llegado o quedarse a la espera de algún final posible. Quienes se quedan viven en alerta constante, con incertidumbre, perturbados por el encierro, en colapso sanitario y en una dilatación temporal sin precedentes. Toda esta descripción bien podría estar refiriéndose de cerca a la situación que vivimos con la pandemia del COVID-19. Como lectores, es fácil pensar en esa opción. La autora se inspiró en la realidad y luego la modificó hacia un horizonte más extremo. Pero no, porque esta novela fue escrita por Trías en 2016 y finalizada a comienzos del 2019. Así que los números no logran coincidir. ¿Cómo es entonces que se puede, de alguna manera, anticipar y proyectar hacia lo que vendrá? Imposible saberlo, pero de eso se trata la ciencia ficción, de eso se encarga a veces la literatura. Pero volvamos al texto. Una de las cosas que más me impactó del libro es el tratamiento sobre el tiempo. El personaje vive en estado de alerta, sabe que espera algo, pero no sabe qué es lo que espera, porque el futuro es tan incierto que las proyecciones se desvanecen en el aire. ¿Qué sucede con el tiempo cuando la realidad cotidiana se pone en suspenso? ¿Cómo se modifica nuestra forma de vivir el presente cuando vivimos añorando el pasado? ¿Cómo no pudimos reconocer el instante exacto en el que todo se modificaría para siempre? Trías nos pone en el centro de la escena los conflictos que devienen de esta situación con respecto a los vínculos humanos. Cuando todo se desmorona, ¿qué hacemos con los afectos?
Por momentos, los otros son el sostén, el lazo con la realidad añorada, la promesa de un futuro posible. Pero a veces, pareciera señalar la autora, se transforman en algo indefinido, en una amenaza que nos pone al límite. La novela de la escritora uruguaya está cargada por una atmósfera turbia que se expande a medida que avanza el libro, como el viento rosa que nubla la posibilidad de una mirada clara sobre la realidad futura. Mugre Rosa puede ser una invitación a sentirnos desafiados por la capacidad del arte de proyectar hacia horizontes posibles y repensarnos humanamente y en relación con el medio. Ricardo y Rocío, Rocío y Ricardo, qué bueno que han vuelto, Ricardo, para dejarnos escapar de la realidad con la literatura. Ojalá que vamos a contribuir a que alguien en algún lugar se entusiasme especialmente para leer. Hasta el próximo martes, Ricardo, mañana lo esperamos por aquí. Perfecto. ¿Alguna